El cielo de Corral de Almaguer, un pequeño pueblo toledano, amanecía limpio y dorado aquella mañana de febrero de 1984. El invierno aún rozaba la tierra con dedos fríos, pero dentro de la casa de los Carbonero, la calidez de un nuevo latido llenaba cada rincón. Sara había nacido. Una niña que, sin saberlo, traería consigo una sensibilidad única para contar historias y una fuerza silenciosa que conquistaría España. Desde pequeña, Sara demostró que era distinta. Mientras otros niños corrían por los campos polvorientos, ella prefería sentarse en un rincón, observando. Escuchaba a los adultos, se fijaba en los gestos, en los silencios, en las miradas que decían más que las palabras. De algún modo, intuía que había historias escondidas en cada gesto, esperando a ser contadas. La adolescencia la encontró en Toledo, una ciudad que parecía un suspiro entre murallas antiguas y calles empedradas. Allí, Sara empezó a soñar con un mundo más grande. La radio, aquella vieja compañera de noches solitarias, se convirtió en su refugio. Mientras otros adolescentes pegaban pósters en sus habitaciones, ella coleccionaba voces, periodistas, locutores, reporteros de guerra. Imaginaba estar detrás del micrófono, ser parte de algo importante. «Quiero ser periodista», confesó una tarde a sus padres, con esa mezcla de timidez y convicción que la acompañaría toda su vida. Sus pasos la llevaron a Madrid, donde comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Complutense. La capital era un hervidero de oportunidades, pero también de competencia feroz. Sara, sin embargo, no tenía prisa. Su estilo nunca fue el de irrumpir a codazos. Prefería avanzar con paciencia, dejando que su trabajo hablara por ella. El destino llamó temprano a su puerta. En el segundo curso de carrera, empezó a trabajar como becaria en Radio Marca. Aquel micrófono era frío al tacto, pero en cuanto empezaba a hablar, Sara parecía transformarse. Su voz, dulce pero firme, tenía una cualidad extraña, no solo informaba, sino que también acariciaba. Los años siguientes fueron un torbellino. De la radio saltó a la televisión, y de ahí a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la información deportiva en España. 4. Telecinco, su figura se consolidaba mientras España también vivía una edad dorada del deporte. Eran los tiempos de la selección española de fútbol invencible, de los sueños cumplidos en Sudáfrica. Fue precisamente allí, en 2010, cuando Sara Carbonero dejó de ser solo una periodista para convertirse en un icono. La imagen de Iker Casillas, capitán de la selección, besándola durante una entrevista en directo tras ganar el Mundial, dio la vuelta al mundo. Aquella escena, tan espontánea, tan cargada de verdad, quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de felicidad, de amor puro. Pero si algo define a Sara Carbonero, es su capacidad de no dejarse encasillar. No quería ser la novia de. Nunca permitió que su relación eclipsara su identidad profesional. Trabajó más duro que nunca, sabiendo que para muchas personas tendría que demostrar 2 veces su valía. Los años trajeron cambios. Sara se mudó a Oporto cuando Iker fichó por el FC Porto. Allí, lejos de los focos de Madrid, encontró algo que llevaba tiempo buscando: paz. Portugal la abrazó con su melancolía suave, con su ritmo más lento. Sara aprovechó ese tiempo para mirar hacia dentro. Fue en esa etapa cuando nació Slow Love, un proyecto de moda y estilo de vida que fundó junto a sus amigas Isabel Jiménez y Mayra del Pilar. Más que una marca, era una filosofía: vivir con más conciencia, con más respeto hacia uno mismo y hacia el entorno. Sin embargo, la vida, siempre impredecible, le tenía reservadas duras pruebas. En 2019, Sara anunció públicamente que había sido operada de un tumor maligno de ovario. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Una mujer joven, deportista, madre, aparentemente sana, de repente enfrentada a una de las batallas más temidas. Pero Sara, fiel a su esencia, no se derrumbó en público.
Con una entereza impresionante, habló de su enfermedad con serenidad, sin victimismo. Se convirtió, sin proponérselo, en un referente de resiliencia para muchos. Las cicatrices nos recuerdan que las heridas sanan, escribió en una de sus publicaciones más conmovedoras. Durante los meses de tratamiento, la periodista nunca perdió su elegancia natural. Incluso en los días más difíciles, encontraba belleza en los pequeños detalles: un paseo bajo el sol, una conversación tranquila, un libro que la hacía viajar sin moverse de la cama. Su relación con Iker también sufrió los embates de la tormenta. Después de más de una década juntos, anunciaron su separación en 2021. Fue un proceso discreto, sin reproches públicos, como todo en la vida de Sara, con respeto, con dignidad. A partir de entonces, la periodista inició una nueva etapa. Más centrada en su bienestar personal, siguió colaborando en medios de comunicación y desarrollando proyectos que la llenaban de verdad. Entrevistas íntimas, reportajes que hablaban de emociones más que de datos, reflexiones sobre la vida moderna y sus prisas absurdas. Cada aparición suya, ya fuera en televisión, en redes sociales o en actos públicos, irradiaba una madurez serena. Sara ya no era aquella joven periodista que soñaba con hacerse un hueco en un mundo de hombres. Era una mujer que había conocido la gloria y el dolor, que había perdido el amor y recuperado la esperanza. En sus ojos seguía brillando esa mezcla de nostalgia y curiosidad que siempre la había caracterizado. Como si supiera que la vida es demasiado breve para malgastarla en resentimientos o en luchas que no conducen a nada. Hoy, Sara Carbonero representa algo raro en estos tiempos de velocidad y ruido: la autenticidad. No pretende ser perfecta. Comparte sus días buenos y sus días malos. Habla de salud mental, de importancia de escucharse a uno mismo, de aprender a vivir con menos, pero con más sentido. La periodista se ha convertido, casi sin proponérselo, en una especie de voz susurrante para toda una generación que busca respuestas en medio del caos. Una voz que no grita, que no impone, que simplemente invita a reflexionar. En algún rincón de su casa, tal vez en Madrid, tal vez en algún lugar más tranquilo, Sara sigue escribiendo. A veces son notas breves, a veces pensamientos más profundos. Sabe que las palabras tienen un poder inmenso, pero también una fragilidad hermosa. La niña que un día soñó con contar historias ha logrado algo aún más difícil: contar la suya propia con honestidad. No ha sido un camino fácil, pero sí auténtico. Cada cicatriz, cada caída, cada reinvención ha construido a la mujer que hoy inspira a miles. Y así, mientras el mundo sigue girando a un ritmo frenético, hay quienes aún se detienen a escuchar esa voz suave y valiente que, desde un rincón tranquilo, sigue recordándonos que la vida, en su esencia más pura, siempre merece ser contada con amor. En el corazón de la Mancha, entre campos de vides y cielos infinitos, se encuentra Corral de Almaguer, el pueblo donde Sara Carbonero nacía un frío 3 de febrero de 1984. Su infancia transcurrió entre aromas de tierra húmeda y conversaciones en las plazas. Era una niña curiosa, de ojos grandes y mirada reflexiva, que ya entonces prefería observar antes que hablar. Sus padres, Goyi y Carlos, le enseñaron desde pequeña el valor de la humildad, del trabajo bien hecho y de la familia como refugio seguro. Mientras otras niñas soñaban con castillos de princesas, Sara soñaba con contar el mundo. ¿Por qué no puedo ser yo la que cuente lo que pasa?, preguntaba con inocente convicción. En la radio, esa vieja amiga que sonaba en casa cada tarde, descubrió un universo. Se enamoró del sonido de las voces que narraban partidos, crónicas, historias de lugares lejanos. Entendió que había una magia especial en comunicar, en conectar a personas a través de las palabras. Capítulo 2. El sueño de Madrid. Con apenas 18 años, Sara dejó atrás los campos de su niñez para instalarse en Madrid. La ciudad la recibió con su bullicio incesante, sus prisas y sus infinitas posibilidades. Comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Complutense,
uno de los epicentros de los futuros narradores de España. No tardó en destacar. Mientras muchos compañeros vivían la universidad como una extensión de la adolescencia, Sara se tomaba cada clase, cada taller, como una oportunidad real. Quería aprender, quería mejorar. Y, sobre todo, quería llegar a la radio, su primer amor. Su oportunidad llegó antes de lo que imaginaba. Con apenas 20 años, consiguió unas prácticas en Radio Marca. Allí, en una pequeña cabina llena de cables y auriculares gastados, Sara pronunció sus primeras palabras en antena. Sentía nervios, pero también una certeza profunda. Estaba exactamente donde debía estar. Su voz clara, cercana, cálida empezó a llamar la atención. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Tenía una capacidad innata para transmitir emociones a través de las palabras. Poco después, Telecinco puso sus ojos en ella. El salto a la televisión no fue sencillo. En un mundo donde predominaban los hombres y el tono duro, Sara aportaba una frescura diferente. En informativos Telecinco y después en la sección deportiva de 4, se ganó un espacio a base de profesionalidad y carisma. No tardó en convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión. La gente no solo escuchaba lo que decía, también confiaba en ella. Tenía esa rara capacidad de hacer sentir cómodos a los entrevistados y a los espectadores. Y llegó 2010. El Mundial de Fútbol de Sudáfrica. España, tras décadas de sueños rotos, alcanzaba la final. Sara, enviada especial de Telecinco, cubría el evento desde el campo de juego. Y entonces, en un momento espontáneo que daría la vuelta al mundo, ocurrió el beso. Iker Casillas, emocionado tras ganar la Copa del Mundo, rompió el protocolo y besó a Sara en plena entrevista. Fue un gesto genuino, puro, que los convirtió instantáneamente en la pareja más mediática de España. Aquel instante mágico también trajo consigo una presión enorme. De repente, Sara no era solo una periodista, era la novia de Casillas. Cada paso que daba era analizado, cada palabra que pronunciaba, escrutada. Sara, sin embargo, nunca dejó que esa imagen pública la definiera. Siguió trabajando, perfeccionándose. Entendía que la popularidad podía ser efímera, pero la credibilidad profesional se construía día a día, en silencio. En 2014, el nacimiento de su primer hijo, Martín, marcó un antes y un después. La maternidad la transformó profundamente. Aprendió a mirar la vida con otros ojos, a priorizar lo importante. Poco después llegaría su segundo hijo, Lucas. La familia se trasladó a Oporto cuando Iker firmó con el FC Porto. Era un cambio radical, nueva ciudad, nueva cultura, menos exposición mediática. Para Sara, fue casi un renacer. Portugal la acogió con su melancolía amable. Lejos del ritmo frenético de Madrid, Sara descubrió un nuevo estilo de vida, más pausado, más consciente. Allí nació Slow Love, un proyecto de moda sostenible y estilo de vida que cofundó junto a sus amigas Isabel Jiménez y Mayra del Pilar. Slow Love no era solo una marca, era una declaración de principios. Prendas atemporales, materiales sostenibles, respeto al ritmo natural de las cosas. Sara volcó en este proyecto toda su sensibilidad estética y su compromiso ético. Durante sus años en Oporto, también se centró en su familia, en su crecimiento personal, en su equilibrio interior. Era feliz. Parecía que, por fin, había encontrado el lugar perfecto donde ser simplemente ella. Pero la vida, con su imprevisibilidad habitual, golpeó sin aviso. En mayo de 2019, Sara anunció que había sido operada de un tumor maligno de ovario. La noticia conmocionó a todos. En medio de una vida aparentemente idílica, tenía que enfrentarse a uno de los desafíos más duros. Su manera de afrontar la enfermedad fue ejemplar. Compartió el proceso con serenidad, sin caer en dramatismos. Nunca se mostró como una víctima,
sino como una luchadora consciente de su fragilidad, pero también de su fortaleza. Durante meses se sometió a tratamientos, revisiones médicas, terapias. Perdió cabello, fuerzas, certezas. Pero ganó algo aún más valioso, una conexión profunda con su interior, una conciencia renovada de la fugacidad de la vida. En ese tiempo, sus textos en redes sociales breves, poéticos, llenos de humanidad se convirtieron en faros para muchas personas que atravesaban situaciones similares. En 2021, Sara e Iker anunciaron su separación. La noticia, aunque dolorosa, no sorprendió a quienes conocían las dificultades que habían atravesado en los últimos años. La ruptura fue respetuosa, madura. No hubo escándalos ni reproches públicos. Ambos entendían que el amor, a veces, también implica saber soltar. Sara volvió a Madrid con sus hijos, dispuesta a reconstruirse. Y lo hizo. Poco a poco, sin prisas, retomó proyectos profesionales, colaboraciones, entrevistas. Empezó a colaborar en Radio Marca con su sección Que siga el baile, donde entrevistaba a personajes del mundo del deporte y la cultura en conversaciones profundas y cercanas. También emprendió su camino como escritora de artículos y textos reflexivos sobre la vida moderna, la salud mental, el amor propio. Hoy, Sara Carbonero sigue siendo una figura pública, pero en sus propios términos. No persigue titulares ni necesita estar en el centro de todas las miradas. Prefiere los proyectos que le permiten ser ella misma, como su colaboración con Slow Love, sus entrevistas intimistas o su participación en eventos culturales. En sus redes sociales, donde la siguen millones de personas, comparte retazos de su vida con honestidad, libros, canciones, paseos, pensamientos. Siempre desde la calma, sin artificios. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia y elegancia. Una mujer que ha sabido reinventarse, que ha aprendido a transformar el dolor en sabiduría y la vulnerabilidad en fuerza. Mirando hacia atrás, la historia de Sara Carbonero no es simplemente la de una periodista exitosa ni la de una celebrity. Es la historia de una mujer real que ha atravesado las cumbres y los abismos de la vida con una dignidad envidiable. Ha demostrado que la autenticidad es un valor innegociable, que la ternura no está reñida con la fortaleza y que las cicatrices pueden ser, si se llevan con orgullo, las marcas más hermosas de la existencia. Quizá el mayor legado de Sara Carbonero no sean sus entrevistas, ni sus reportajes, ni sus apariciones públicas, sino algo mucho más íntimo, el ejemplo silencioso de que vivir de verdad significa arriesgarse a sentirlo todo: la alegría, el miedo, la pérdida, la esperanza, sin perder nunca la fe en la belleza de estar vivos. En un mundo donde todo parece gritar, ella sigue siendo esa voz que susurra. Que siga el baile. En 2025, Sara Carbonero sigue centrada en su faceta más tranquila y creativa. Principalmente, continúa con su proyecto de moda sostenible Slow Love, que ha crecido y se consolida como una marca con fuerte identidad ética y estética. Colabora en medios de comunicación, sobre todo en radio y plataformas digitales, donde realiza entrevistas más íntimas y reflexivas. Publica escritos personales, poemas y reflexiones sobre la vida, el bienestar emocional y la importancia de vivir con calma. Mantiene su presencia en redes sociales de manera discreta, compartiendo fragmentos de su día a día con mensajes positivos y cercanos. Se involucra en campañas solidarias relacionadas con la salud, especialmente sobre cáncer de ovario y salud mental. Personalmente, está enfocada en su crecimiento interior, sus hijos y una vida equilibrada entre trabajo y bienestar personal. En 2025, Sara se muestra como una figura serena, respetada y muy querida, lejos de los focos más agresivos del espectáculo. A lo largo de los últimos años, Sara Carbonero ha demostrado que detrás de una imagen pública hay mucho más que una carrera consolidada en los medios. Periodista, madre, empresaria y mujer que ha sabido afrontar las adversidades. En 2019 fue diagnosticada con un cáncer de ovario que marcó un antes y un después en su vida, no solo por lo que significó a nivel de salud,
sino por cómo la obligó a reencontrarse consigo misma. Durante mucho tiempo evitó hablar abiertamente de ello, hasta que en noviembre del pasado año decidió romper el silencio en la gala benéfica, Eyexope, donde compartió por primera vez cómo vivió ese proceso. En lo personal, su vida ha estado marcada por relaciones muy mediáticas, como su historia con Iker Casillas, y por nuevas etapas sentimentales que han despertado la atención pública, como la más reciente con José Luis Cabrera. Sin embargo, lo que más caracteriza a Sara hoy es su manera de mirar hacia adentro, de reflexionar en voz baja, y de compartir, de vez en cuando, pensamientos que sirven de refugio para muchos. Como el que publicó anoche, en el que abordó la idea de la superación. La última publicación de Sara Carbonero ha provocado una oleada de reacciones. Bajo el título Superación, la periodista ha compartido unas palabras que han tocado la fibra de muchos. A veces no se trata de dar pasos gigantes. Se trata de levantarte. Aunque sea tarde. Aunque duela. Aunque no quieras, comienza el texto. La reflexión sigue con frases cargadas de realismo, de mirarte al espejo y no gustarte del todo, pero seguir intentando quererte. De no rendirte aunque estés cansado. Carbonero concluye con una idea que ha sido especialmente comentada, porque el simple hecho de seguir aquí, con todo lo que has vivido, es una pequeña victoria que no todos pueden contar. Y eso, aunque no te lo creas, también es valentía. Ha acompañado la publicación con la frase para todo o toda que le pueda servir hoy, y esa sencillez ha conectado con cientos de personas. Los comentarios se han llenado de corazones, agradecimientos y mensajes de personas que aseguran haberse sentido reflejadas en sus palabras. La palabra superación no es nueva en el vocabulario de Sara Carbonero. Desde que fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2019, su vida cambió. Durante mucho tiempo evitó hablar del tema de forma directa, pero la enfermedad marcó un antes y un después. En noviembre del año pasado, por primera vez, se atrevió a contar cómo vivió esa etapa. Lo hizo desde la experiencia, reconociendo que durante mucho tiempo no quiso abordar públicamente el tema, porque le resultaba doloroso. En aquel discurso dejó claro que su proceso de sanación no fue solo físico, sino también emocional. Hoy, Sara Carbonero está en una etapa diferente. Aunque no reniega del pasado ni de sus cicatrices, se muestra serena y centrada en sus proyectos. Su cuenta de Instagram funciona como una especie de diario en el que se permite compartir pensamientos que, a menudo, sirven de consuelo a quienes la siguen. La reflexión de anoche es solo un ejemplo más de cómo su forma de comunicar sigue inspirando a quienes ven en ella un espejo de lucha silenciosa. Porque en ese concepto de seguir aquí, con todo lo vivido, muchos reconocen una forma de fortaleza que ella ha demostrado tener.